Que el Señor les bendiga. Les habla su hermana Damaris Sirión. En este momento quisiera tomar unos minutos de su tiempo para anunciar mi último libro, el libro de devocional Refugiados en la Esperanza. Es un libro que el Señor me dio de devocionales, 366 devocionales, un devocional por día según corresponda a la fecha del mes. Si usted desea obtener este devocional, lo puede hacer en nuestra página www.josueirion.org. En un mundo donde vivimos con tanta agitación y tan falta de tiempo a veces necesitamos meditar en la palabra del Señor. Necesitamos llenar nuestro cuerpo del poder de Dios, oír la voz de Dios y saber lo que el Señor tiene para nosotros cada día. Medite en la palabra, coma el pan del cielo, ese versículo diario que usted puede memorizar y que usted puede compartir con su familia y con sus amistades. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y tomar de su precioso tiempo. Mi querida esposa y mi persona, agradecemos de corazón por su amabilidad, disponibilidad en oír la palabra de Dios juntamente con su familia en estos momentos. Muchísimas gracias. Abra por favor la Biblia conmigo, la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo 2 al 5. Ese mensaje se llama Los sufrimientos de Cristo. Tendrá dos partes. Esta es la primera parte. Los sufrimientos de Cristo, lo que Él sufrió en el Calvario, lo que Él sufrió para salvar nuestras almas, para sanar nuestras enfermedades, para derrotar todo el poder del diablo. Los sufrimientos de Cristo. Isaías 53, versículo 2 al 5. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como si escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. La Biblia dice que no había parecer en Él ni hermosura. Después que lo dilaceraron su espalda con los latigazos, después de tener los clavos en las manos y en los pies y la corona de espinas, la Biblia dice que estaba sin atractivo, que fue despreciado, desechado, varón de dolores. Jesús sabe lo que es el dolor, sabe lo que es sufrir. Él entiende lo que usted está pasando, sea por problemas, luchas, tribulaciones, enfermedades. Él sabe lo que es el dolor. Dice que fue experimentado en quebranto. No importa el quebrantamiento que usted esté pasando, la situación que usted esté pasando, sea en su matrimonio, sea con sus hijos, sea enfermedades, sea cualquier problema familiar que usted está, Jesús sabe, Él conoce lo que usted está pasando. Sufrió nuestros dolores, sea dolor emocional o físico que usted esté pasando, Jesús sabe lo que es sufrir. Fue azotado, herido de Dios y abatido. Pagó el precio que nadie podía pagar para salvar tu alma y la mía, para sanar nuestras enfermedades, para derrotar todo el poder del diablo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Nuestro pecado tiene un precio. Cargó Cristo y pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Fue molido por nuestros pecados. Pecado tiene un precio. El pecado causa dolor al corazón de Dios y causó dolor físico, emocional y espiritual a Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Podemos tener paz. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida hoy porque Él pagó el precio. Y por su llaga, por su sufrimiento, su dolor, su quebranto, fuimos sanados. Fuimos sanados. Fuimos salvos. Fuimos restaurados. Sanados nuestra enfermedad. Sanados espiritualmente. Sanados físicamente. Sanados emocionalmente. Fuimos sanados. Tal vez el mayor contraste entre Cristo y Job sea que el Señor Jesucristo eligió despojarse a sí mismo de todo. Job, en cambio, experimentó pruebas, dolores, sufrimientos y situaciones
que desconocía y que estaban fuera de su control por completo. Y no se debía a algún pecado que él hubiera cometido, sino que fue algo concertado a nivel espiritual, con el propósito de manifestar la fidelidad de este hombre hacia Dios, entre Dios y el diablo. Si usted no ha leído el libro de Job, usted tiene que leer el capítulo 1 y 2 y usted entenderá el concierto que hicieron para que viniera la prueba a Job. ¿Alguna vez ha sufrido una situación similar a la de Job? Nadie ha sufrido. Es terrible que nos acusen de manera injusta. Sin embargo, el Señor Jesús sufrió las injusticias humanas y las acusaciones más grandes, pero cruzó los escalones de las pruebas mucho más altas que Job, y una dimensión de una esfera mucho más sublime que Job, sin comparación alguna. El silencio de Dios en cuanto a la prueba de Job es un gran alivio para nosotros y una seguridad del amor de Dios en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está probando nuestra fe, y cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando cuando Él guarda silencio. El hecho es que Job no cometió pecados tan grandes que le hicieran merecer tales sufrimientos. Nosotros, en cambio, a diferencia de Job, muchas veces nuestros pecados nos alejan y apartan de Dios, como bien dice, sin sombras de duda, la Escritura de Romanos 3:23, porque todos pecaron, todos es todos, y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, apartados, alejados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión de Dios, del amor de Dios. El pecado causa una división entre nosotros y Dios. Y Jesús fue a la cruz para restaurar esa comunión con el hombre y Dios, que a través del pecado original de Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, Jesús fue para pagar el precio y para restaurar la comunión con Dios. Entonces, si estamos apartados, alejados, y porque pecamos estamos destituidos de la comunión, de la presencia de Dios, del amor de Dios, ¿podemos ser aceptados de vuelta aún siendo pecadores? Claro que sí, por la obra de Cristo. ¿Podemos confiar en la gracia de Dios y en nuestra propia justicia? Claro que sí, podemos hacerlo. ¿Y cómo podemos oír a Dios? A través de su palabra. Nosotros no tenemos que oír una voz en medio del torbellino como oyó Job. Aún así necesitamos saber que Jesucristo murió en la cruz en medio de la tormenta del juicio divino por nosotros. Por lo tanto, ahora podemos escuchar la voz de un Dios santo lleno de amor por medio de Cristo y su palabra, el cual cargó la condenación que tú y yo merecíamos y destrozó en la cruz nuestra justicia, porque nunca pudiéramos ser aceptados por Dios. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias es como un trapo de inmundicia. Y no quiere saber usted lo que quiere decir un trapo de inmundicia, cuando Isaías se refirió en Isaías 54, versículo 6, que toda nuestra justicia, nuestros actos buenos, son delante de él un trapo de inmundicia. Jesús es el modelo, o sea, el prototipo de Job, y para nosotros, pues fue el único que de veras sufrió inocentemente. Pagó el precio, no tenía que hacerlo. Lo pagó por amor, por ti y por mí. En la cruz, Jesús experimentó y sufrió mucho más de lo que pasó Job, tanto desde el punto de vista espiritual como físico. En otras palabras, no es comparable el sufrimiento de Job con el de Jesús. Jesús sufrió mucho más que Job. ¿Y por qué? Primero, porque Jesús no tenía nada, entregó su vida, carecía de morada fija, lo desnudaron, lo escupieron, lo torturaron en una cruz. Job padeció mucho, pero no a tal grado. Y Job tenía muchas cosas, tuvo muchas cosas, materialmente hablando, que Jesús nunca tuvo. Segundo, Jesús era absolutamente perfecto, inocente y sin pecado. Job, en cambio, era recto e íntegro, pero no perfecto y no sin pecado. Tercero, Jesús experimentó el abandono de sus amigos y discípulos, después del abandono insoportable de su Padre en la cruz. Además dejó toda su gloria y se despojó de todo para morir en la cruz por ti y por mí. Job, por su parte, soportó el abandono de sus familiares y amigos, así como la pérdida de sus hijos y posesiones materiales, pero ni con todo eso se acerca a lo que experimentó Jesús.
Yo escribí un libro llamado El sufrimiento y la restauración de Job, donde hablo de todas las pruebas que pasó Job y hago la comparación entre Job y Jesús de los sufrimientos de ambos. Nadie en el mundo ha afrontado una situación semejante a la de Cristo, ni afrontará jamás. Aunque Dios le permitió al diablo que tentara a Job para ver si este lo servía de corazón, lo cierto es que solo Cristo sirvió a Dios para no recibir nada en lo absoluto. Sirvió a Dios por amor, se entregó a sí mismo por amor por ti y por mí, para no pasarnos una eternidad sin Dios. Él se entregó por nosotros y lo único que recibió fue escarnio, burla, una corona de espinas en su cabeza, clavos en sus manos y en sus pies, y un tormento espiritual terrible al ocupar nuestro lugar en la cruz, y así evitar que nosotros sufriéramos la condenación eterna. Medite por unos instantes lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Es impensable, inimaginable al corazón humano el sufrimiento de Cristo. Inigualable, ninguna otra persona jamás ha sufrido como Jesús, ni mismo Job. El precio tan grande que Él pagó en la cruz. Podemos hacer una comparación entre Job y Cristo, pero las diferencias son enormes a favor de Cristo. Con relación al sufrimiento de Job y de nosotros, Francis Anderson dijo que el Señor mismo haya aceptado y absorbido las consecuencias no merecidas de todo mal es la respuesta final a Job y a todos los Job, entre paréntesis, nosotros y todos los que sufrimos, que somos partes de la humanidad. Como el inocente que sufre, Job es el compañero de Dios con relación al sufrimiento. ¿Por qué el compañero de Dios? Porque Dios sufrió junto con Cristo en la cruz. Dios sufrió emocionalmente, Cristo sufrió emocionalmente, físicamente y espiritualmente en la cruz. Y nosotros estamos aquí hoy, salvos, restaurados, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida porque Él pagó el precio. ¿Por qué debemos sorprendernos entonces cuando nuestras vidas son el blanco del dolor y del sufrimiento? En Cristo, aún Dios mismo no evadió el sufrimiento. No obstante, como los propósitos de Dios muchas veces están escondidos y son difíciles de entender, como en el caso de Job, para muchos que vivimos a los pies de la cruz sabemos que lo único que podemos hacer en el momento del dolor, de la prueba, de la necesidad, de la enfermedad, es orar, confiar y esperar por la respuesta de Dios en los momentos tristes, angustiosos y de pruebas en nuestra vida. Nosotros recibimos muchos emails de muchos problemas familiares, de muchos hermanos que aún han llegado al divorcio, donde sufre el padre, la madre y los niños, y es un dolor terrible que han llegado al divorcio por problemas o por una infidelidad conyugal. Es increíble los sufrimientos que la humanidad ha pasado, y aún en medio de cristianos en la iglesia, por el pecado. Pero Jesús te perdona, Jesús te restaura, Jesús te levanta, Jesús sana tu enfermedad, aquí y ahora. Cuando tú y yo sufrimos, ponga esa palabra en el corazón, sin alivio. Cuando nos sentimos solos por completo, podemos saber que debido a que Cristo sufrió y llevó nuestros pecados, Él está con nosotros. No solamente estuvo o estará, Él está con nosotros. Incluso podemos tener la seguridad de que en el medio del dolor, del sufrimiento que estamos pasando, Él ya caminó esta senda y entiende lo que usted y yo estamos pasando y lo que nos está sucediendo. No estamos solos, aleluya. Él está con nosotros. Él nos extiende su mano. Por su dolor y su sufrimiento, tú y yo estamos aquí hoy. Jesús demostró que Dios nunca nos abandona. Algunos personajes del Antiguo Testamento, como Job y Jeremías, deberían preguntarse si Dios cerraba sus oídos a sus gritos de dolor. Pero entonces vino Jesús y puso un fin inesperado a esta especulación. No solo Dios escuchaba los gemidos de su pueblo, sino que ahora Él tomó oídos humanos al hacerse carne en Belén, de modo que por sí mismo vio y escuchó y sintió los sufrimientos agonizantes de quienes venían a Él. No solo los presenció, sino que murió y sufrió por nosotros. Al contrario de Job, deseo que pienses por un momento en eso.
1. Piense que Jesús fue la única persona en la historia que planeó su propia vida, muerte y resurrección. Fue la única persona que planeó su vida, planeó su ministerio, planeó su muerte, planeó su resurrección. Piense, 2, que Jesús se humilló a sí mismo y dejando su cuerpo perfecto y celestial, tomó la forma de un cuerpo frágil, humano, como el nuestro, con vasos sanguíneos, tendones, nervios, ligamentos, cartílagos, etc. Piense, 3, que Jesús sintió soledad, cansancio, sueño, hambre, frío y calor en el desierto. Piense, 4, que Jesús lo persiguieron poderosos enemigos y el propio diablo. Piense, 5, que Jesús oró y ayunó 40 días y pagó un alto precio por ti y por mí. Y 6, piense que a Jesús su desgaste físico y espiritual fue inimaginable en la cruz. No solamente el dolor físico al sanar las enfermedades, fue torturado, pero el dolor emocional de quedar solo en la cruz, cuando gritó, Lama, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento la Biblia dice que llevó todos los pecados de la humanidad. El que se hizo pecado por nosotros, el que no tuvo pecado y se hizo pecado por nosotros. La Biblia dice claramente, tú y yo hoy podemos ser salvos, restaurados. El profeta Isaías describió de manera muy gráfica los padecimientos que experimentó el Señor al venir a esta tierra como sacrificio vivo por ti y por mí. Dice en Isaías 53, 12, 3, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, estaba desfigurado en la cruz. Ni hermosura le veremos más sin atractivo, estaba dilacerado en el Calvario. Para que les decimos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado en dolor, experimentado por usted y por mí. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, burlado, rechazado, y no lo estimamos, no lo tuvimos en honor, no lo tuvimos en aprecio, no lo tuvimos en importancia. Pagó el precio y hasta hoy Jesús es rechazado alrededor del mundo por personas que no entienden el gran precio que Él pagó en la cruz. Y hoy Él puede restaurar a usted, hoy Él puede perdonar a usted, Él puede, si usted está descarriado, reconciliarlo, perdonarlo, levantarlo, sanarlo en el poder de la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. ¿Leíste bien? Varón de dolores, varón de sufrimientos. Sin embargo, aunque Jesús vino, sufrió y murió por nosotros, esto no elimina el dolor de nuestra vida mientras vivamos aquí. Lo hará por completo algún día, bien como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el estado eterno que tú y yo estaremos, sea hoy o mañana. Algún día estaremos para siempre con el Señor en el estado eterno. Algún día terminará nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Mientras tanto, es inevitable que experimentemos el sufrimiento en ese cuerpo humano mientras vivimos aquí. Dios no se sentó de manera ociosa en el cielo a fin de contemplarnos como sufrimos sin tener en cuenta los sufrimientos. No. Él se volvió uno igual a nosotros. Así que debemos dejar claro que todo lo que podemos entender sobre Dios y sufrimiento es por medio de Jesús. O sea, Él pagó el precio por ti y por mí. Dios no creó el mundo como algunos dicen, algunos teólogos aún, algunos estudiosos eruditos, iglesias y concilios doctrinan que Dios creó el hombre y lo abandonó a la deriva en sus pecados y en sus enfermedades. Eso no es cierto. Jesús fue, cuando se tornó humano, fue uno como nosotros. ¿Por qué? Porque Hebreos 2, 18 y 14, 15 dice, pues en cuanto Él mismo padeció, Hebreos 2, 18, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús padeció toda tentación. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado. Jesús sabe lo que es el dolor. Jesús sabe lo que es el sufrimiento. Jesús sabe lo que es pasar hambre, frío, sueño, cansancio. Él lo sabe. Él lo hizo. Por lo tanto, Él puede ayudar a usted. Él puede ahora, en el poder y en la autoridad de su nombre, restaurar a usted, restaurar tu matrimonio, restaurar tu salud, restaurar tu pérdida quizás de tu familia financiera, tu trabajo, de tu salud. Él puede hacerlo en el nombre de Jesús. Por el poder del nombre y de la sangre de Cristo, ser restaurado en ese momento en el poder de la autoridad de Cristo. Ese es el final de la primera parte. Queda con nosotros para la segunda parte de ese mensaje, los sufrimientos de Cristo. Muchas gracias. El Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jude for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted
puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué y León, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.